Creado en el año 2004 a través de la resolución número 3131, Colombia nos une es un grupo interno de trabajo adscrito a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, el cual busca vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. Asimismo, busca establecer las condiciones para que los nacionales que deseen migrar lo hagan de manera voluntaria y ordenada, velando por la protección de sus derechos, manteniendo sus vínculos con el país y brindando acompañamiento ante su eventual retorno. En junio del 2023, el periódico El Tiempo de Colombia reportaba el caso de Anabel, una chica de un pueblo ubicado a 17 kilómetros al sur de Cali, en la ribera occidental del río Cauca, donde las posibilidades de trabajar y progresar son limitadas, según ella misma le contó al periódico, y debido a lo cual le pareció atractiva la invitación de Jonathan, un conocido que vivía en Londres desde hacía tiempo, de viajar a Reino Unido. Me prometieron que al llegar a Londres conseguiría trabajo y vivienda fácil si daba un depósito de 2 millones de pesos, pero fue una trampa. He pasado hambre y me ha tocado dormir en la calle. Desde noviembre del 2022, el gobierno británico había eliminado la exigencia de visas para que los colombianos pudieran entrar al Reino Unido para actividades de turismo. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio del Interior británico, las solicitudes de asilo de colombianos pasaron de 16 en 2022 a 853 en 2023 y a 943 en lo que va de 2024. Roy Barreras, embajador de Colombia en ese país, admitió que había grupos en Colombia dedicados a estafar a las personas para llevarlas a Reino Unido con la promesa de una vida mejor. A partir del martes 26 de noviembre del 2024, los colombianos que deseen viajar como turistas al Reino Unido volverán a requerir de un visado para ello. Bueno, yo sigo pensando por qué no ha habido voluntad política y quisiera entonces, ustedes que saben de números, Sandra, esa plata, te lo quiero preguntar a ti porque eres ingeniera. Esa plata que recibe el país no les interesa a los congresistas porque no han querido o que, no sé, ¿qué se te ocurre a ti? Por otro lado, decía Carlos Alberto que o sea, el sistema consular recibe plata suficiente para, para atendernos de una mejor manera. ¿En qué se gastan entonces esa plata? Viéndole aquí todos los trajes de cola a Roy Barreras, me pregunto si es que la plata se gasta en esas cosas. ¿En qué se gasta la plata? ¿Por qué no se gasta en lo que se debe gastar? ¿Qué pasa con la plata que mandamos los colombianos a Colombia? No, ¿por qué no les ha interesado esa plata? Yo aquí pensando politiqueramente a los congresistas. Esas dos cosas. Y bueno, y ya sobre este video en particular, a mí me llamó la atención este Colombia nos une y lo que pasó con la visa para Inglaterra, porque es como crónica de una muerte anunciada. O sea, hace 2 años les quitan la visa a los colombianos y entonces uno dice, ah, qué bien, ¿no? Qué bien para que los colombianos tengamos esa opción de este nuevo destino sin tener que tramitar una visa que cuesta plata, que es cansón y qué bueno para el Reino Unido, que entonces va a tener ahora la plata, yo aquí pensando de una manera de pronto muy ingenua, que van a tener la plata de estos turistas colombianos que vengan aquí a gastar en lugar de ir a otro país. Y resulta que entonces lo que empieza a pasar es que empieza, o sea, se triplicó, esa cifra no la pusimos ahí, pero más que triplicó, no recuerdo, la cifra de turistas que empezaron a llegar a Colombia, al Reino Unido,
y pues ya vieron ustedes también qué pasó con los asilados políticos, pero no solo eso, no es que eran asilados políticos que estaban allá trabajando y tratando de, sino que los estaban eh, 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 violentando, ¿no? Y entonces ahora el embajador dice que sí, que él tiene conocimiento de que eso estaba pasando. Y entonces yo pensaba, ahí hubo alguien que no hizo su trabajo, ¿no? Porque sabiendo uno la situación del país, entonces uno empieza a monitorear esa gente que está y si el cuerpo consular hiciera su trabajo, entonces debería inmediatamente prender unas alertas. O sea, que hay una gente que está saliendo, que no está regresando. ¿Qué está pasando con esa gente? Y entonces nos encontramos con ese Colombia nos une. Yo no sé si tú estás al tanto, probablemente sí, Carlos Alberto, que entonces se creó en el 2004. Entonces uno dice, bueno, el cuerpo consular no da abasto, entonces hay este Colombia nos une, que yo lo veo como algo que está por encima del cuerpo consular, de la Cancillería, del Congreso, que debería estar velando por todo eso, y tampoco parece que hicieron su trabajo. Carlos Alberto. La situación de los colombianos, de los colombianos que están emigrando cada día es mayor a diferentes países. Puntualmente con el Reino Unido, o sea, porque no teníamos necesidad de sacar visa. Pero también hay mucha cosa por averiguar o para ahondar en ese tema, porque es que las causas de la inmigración son variadas y la del asilo político, pues está el terrorismo, está el narcotráfico, está la extorsión. Y ahora, yo sí pienso y creo que estoy muy acertado en esa apreciación, es que faltó voluntad política, faltó gestión y gestión desde presidencia, Cancillería, embajador y los consulados. Porque es que este tema de los asilos tan exagerados que se dieron de la noche a la mañana, prácticamente en la actualidad hay 2.000 asilos represados o en estudio. Y se supo un año antes, hace un año, Colombia ya sabía de prácticamente esta decisión. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo el gobierno para tratar de que atajar esta decisión, para que esta decisión no se diera? Porque es una decisión nefasta para los colombianos, porque es que detrás de esa decisión, pues está el colombiano que va a estudiar, que va a emprender, que va a negociar, que va a estudiar o que va a meterse en la cuestión de la tecnología, no solo los asilos, no solo los asilos. Ahora, si yo como cónsul, si yo como presidente, como canciller o embajador, tengo esa noticia, pues tengo que prender a las alarmas y buscar una metodología para parar esa vaina, para evitar de que me le quitan ese beneficio de la visa para los colombianos para entrar al Reino Unido. Y mostrar no solo lo que hizo Barreras, porque escuché unas entrevistas precisamente sobre este tema, y lo que hizo él es que él simplemente son unas cuñas radiales en el eje cafetero y en varias partes para que la gente no hiciera esto, no se dejara embolatar de esas falsas visas, de esas empresas criminales que vendían el kit de asilo, pero se quedaron en eso. Entonces la pregunta es, hace un año yo supe sobre esa situación. ¿Qué hizo la fiscalía? ¿Qué hizo la fiscalía para esas empresas que supuestamente, según versiones, ya las tenían visualizadas? No escuché y no he escuchado que el gobierno colombiano haya tomado represalias sobre estas criminales. Entonces, yo veo que hay negligencia, falta de gestión del gobierno colombiano, presidencia, vuelvo repito, Cancillería, cónsul y embajador. Faltó mucho sobre eso. Ahora,
No sé, ya esa decisión es irreversible. Y bueno, lastimosamente los colombianos de bien son los que van a sufrir las consecuencias sobre esta decisión. Tú hablabas de Colombia nos une. Colombia nos une es una entidad que está bajo el dominio o el mando de la Cancillería colombiana, no por encima, sino por debajo. Y eso ha tenido muchos cuestionamientos. Esta misma gente que tiene Ricardo Marín Rodríguez, que tiene su organización, que es la que está investigando y promoviendo las situaciones de los colombianos en el exterior, denunciando toda anomalía y situaciones que se viven los colombianos en el exterior, ha cuestionado mucho y ha denunciado los malos manejos de Colombia Nos Une, en especial de Yolanda Villavicencio, que es la gerente o presidenta, prácticamente vitalicia. Lleva 20 años en el manejo y tiene contratos con familiares, ha hecho contratos, o sea, maneja eso como una ONG de su bolsillo. Entonces, tiene muchas quejas y prácticamente y hacerlo y desempeñar la función para la cual fue creada es poco lo que le han hecho. Nada menos hace 3 días hay una denuncia que hace Ricardo Marín sobre la Colombia Nos Une, y es la postulación y elección de miembros delegados a la mesa de migración en Colombia, que existe un tipo de corrupción y manejo que no es transparente. Entonces, Colombia Nos Une siempre ha tenido, pues prácticamente lo que he dicho yo, es una entidad que no ha trabajado, no ha sido sincera, no ha sido transparente, no ha tenido compromiso ni sentido de pertenencia ni solidaridad por los colombianos residentes en el exterior. Es que yo creo que hasta que no veamos todo esto como un sistema, es decir, el hecho de que los colombianos tengan que salir de Colombia, como bien nos lo explicaba Carlos Alberto, tiene muchas causas. Y si los colombianos que se van no tienen voz para poder cambiar esas cosas, pues ese va a continuar siendo el círculo, como un círculo vicioso hasta cierto punto, de yo me voy, resuelvo de pronto mi situación, pero la causa queda allá. Y yo que la conozco, pues no tengo con quién hablar o a quién contarle o a través de alguna persona poder lograr que cambie eso y que no sigan saliendo personas. Por eso hablábamos de la tasa migratoria, por eso estábamos diciendo acerca de esa cifra que me pareció muy importante, muy interesante, porque pues hasta el 2016, cuando viene la firma del acuerdo de paz, era negativa. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que son más los colombianos que salen que los que regresan, que los que retornan. Y eso cambia con el acuerdo de paz. O sea, muchos de los colombianos que se habían ido, me imagino que a raíz de la violencia, porque me imagino, y me imagino debería ser con mayúscula, porque en realidad deberían haber cifras, estudios, estadísticas, pero básicamente no se encuentran publicadas en ninguna parte. Pero en ese indicador nos dice, porque pues como también lo mostrábamos, una cosa es lo que aparece en el registro, otra aparece en el registro único de personas que retornan, otro es el que da migración, otro, y las ONG deben tener otras cifras. Es decir, en este momento todo el tema de colombianos en el exterior está como una veleta, nadie lo está manejando, pareciera que no hay interés de nadie por manejarlo. Y ahí viene la respuesta a lo que dice Sarita. ¿Cuándo le va a interesar a los políticos estos temas? Pues cuando los colombianos en el exterior se organicen y se conviertan en la fuerza tan poderosa que son. Porque es que estamos hablando de un 9% de la población colombiana apenas superada por Antioquia y por Bogotá. Es decir, que si nos trajéramos a esos colombianos y los pusiéramos aquí como un departamento más dentro del país, sería el tercer departamento más grande del país. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se necesita es lograr esa cohesión, es decir, que sean realmente esa fuerza política que pueda transformar la realidad del país, porque es que cada uno de ustedes tiene en su historia
muchos de los problemas que seguimos teniendo. Entonces, en este último video veíamos cómo esta muchacha no es porque se despertó una mañana y le dijeron, vente para Londres, cómprate el tiquete y dame 2 millones de pesos, y ella dijo, ay, qué rico, me voy a ir para Londres. No, ella vivía en unas circunstancias de pobreza, seguramente sin posibilidad de conseguir trabajo, de desesperanza y de desespero también. Esta es una realidad que existe, que no podemos, que la conoce hasta Roy Barreras, que contrata emisoras, que en estos sitios donde se viven esas realidades, le dicen a la gente no se dejen engañar. O sea, eso como dices tú, Carlos Alberto, es un pañito de agua tibia, porque lo que realmente se debería es profundizar, cómo generarles a estas comunidades y a estas personas oportunidades para que realmente este sea un país sabroso de donde vivir, ¿no? Para vivir sabroso como nos lo prometieron en este gobierno. Entonces creo que estamos perdiendo ese potencial tan grande de personas que conocen muchas problemáticas, que las han vivido en carne propia y que también pueden ayudar a resolverlas. Pensar que Colombia va a ser un país completamente separado del exterior, que es lo que algunas personas o algunos candidatos presidenciales intentan. O sea, cuando hablan de cualquier problema es que no, los colombianos. No, no vamos a poder acabar con el tren de Aragua, por ejemplo, solamente los colombianos, o con el narcotráfico, o con los conflictos, cualquiera que tú quieras ver. Todos tienen su base o su apoyo internacional. Entonces, de la misma manera necesitamos traer colombianos y estas mentes brillantes que se han ido del país, porque muchos de los colombianos que se han ido son mentes que no encontraron aquí un salario adecuado, una empresa que los contratara y les pagara lo que merecían, pero tampoco hay cifras de eso, ¿no? Eso también es como el colombiano que se va, desaparece de las estadísticas, y aquí en Colombia no hay políticas o a nadie parece interesarle qué se fueron, por qué se fueron y qué están haciendo, dónde se encuentran, qué tan vinculados están con el país, qué les interesaría comprar o tener o aportar a su país. Entonces, creo que ese es como un llamado que me gustaría a mí dejar en este programa. Gracias, Carlos Alberto, por habernos dado, no me estoy despidiendo, pero quiero aprovechar para agradecerte porque realmente nos pusiste a pensar en algo que yo nunca había pensado, pues realmente nunca he vivido en el exterior, y para mí todo esto ha sido un tema nuevo, pero me doy cuenta que hay una gran injusticia, pero al mismo tiempo estamos desaprovechando una gran oportunidad. Es decir, hay una inequidad completa, una discriminación total con los colombianos en el exterior, pero al mismo tiempo veo que el país está perdiendo una oportunidad importante de que podamos aprovechar toda esa fortaleza, toda esa historia, toda esa conocimiento, toda esa experiencia y perspectiva que tienen los colombianos en el exterior para poder que nuestro país pase la página y dejemos de hablar del pasado, de que entonces las guerrillas, la violencia, y empecemos a mirar hacia el futuro. Decía Carlos Alberto, la tecnología. O sea, nosotros tendríamos que ya estarnos metiendo en el tema tecnología. Ya nosotros tendríamos que estar aquí con el triángulo, lo hemos dicho en otros programas, del litio tan cerquita, produciendo semiconductores. Pero seguimos en este pensamiento como tan, no sé, cerrado, por decirlo de alguna manera, en el que seguimos mirándonos el ombligo y no vemos hacia afuera las oportunidades que podemos tener. Entonces, bueno, Sarita, esa es como mi conclusión, pero al tiempo con un gran agradecimiento a los dos por haber puesto sobre la mesa este importante tema. Sí, bueno, yo me quiero unir a ese agradecimiento a Carlos Alberto. Yo aquí pensando, hay un inconveniente quizás, y es que los colombianos en el exterior estamos muy lejos unos de otros, ¿no? Entonces yo creo que eso ha imposibilitado esa cohesión de la que tú hablabas. Porque yo estoy pensando, a mí la política, bueno, la politiquería de la política me ha enseñado que nadie se mueve si no gana algo. O sea, es realmente difícil encontrar personas interesadas
en trabajar por el bienestar de los demás simplemente por ese hecho del bienestar de los demás, que es una completa estupidez, porque la realidad es que esa es la única cosa que nos puede mejorar la situación, que los demás estén bien, pero eso no sucede. Entonces, por eso yo insistía en cómo hacer para que a los políticos les interese. Entonces, habría que hacerles unos números y decirles, miren, cuando ustedes empiecen a considerar a los colombianos en el exterior, cuando esta plata que los colombianos en el exterior le mandan a Colombia se vuelva, yo no sé qué negocio, entonces a esta gente se le van a poner los ojos como signos de dólar y van a empezar a moverse. O sea, hay que hacer ahí un cálculo. Sandra y Carlos lo vamos a hacer detrás de cámaras, pero tenemos que mirar, o sea, cómo presentarles esto a los políticos para que les llame la atención, porque es que no les está interesando. Y además, como yo les decía, los colombianos en el exterior no votamos, solamente votamos cada 4 años. Entonces, yo creo que tenemos esas, y además entre nosotros estamos lejos. Nos cuesta trabajo, además de que los colombianos en el exterior también somos muy diversos. Hay unos que vienen por estudio, hay otros que vienen por trabajo, hay otros que vienen ilegales, hay otros que vienen víctimas de la explotación. Entonces, no es fácil encontrarnos, no es fácil encontrarnos. Entonces, bueno, eso hay que analizarlo. Hay que mirar bien cómo es la cosa, porque yo creo que lo que sí definitivamente está claro son 2 cosas. Uno, que somos importantísimos para el país, y 2, que estamos olvidados. Yo le escuchaba a alguien hace poco cómo pueden los colombianos en el exterior convertirse en una fuerza, me parece que lo escuché, en una fuerza, en un motor para impulsar. Ahora tú hablabas de ese negocio para incursionar en esta cuestión de la tecnología, pero me parece que yo lo escuché en el tema de la biodiversidad. En fin, ahí hay que trabajar en eso. Y bueno, 2 cosas con las que yo quería finalizar. Yo les quiero contar a ustedes que Carlos Alberto, hay una palabra en inglés que describe un sentimiento que es uno estar homesick. ¿La conoces, Carlos Alberto? Homesick, ¿no? Y yo nunca en mi vida, yo salí de Colombia cuando me casé, yo salí por amor, esa es otra razón, después la estudiamos en otro programa. O sea que yo tenía 24 años cuando me casé, yo llegué primero a Miami y fue en Canadá donde yo aprendí lo que significaba eso de homesick, porque esa no es una palabra que hay en español. Y yo creo que en el mundo en general no sabemos lo que significa el desarraigo, porque eso lo saben los judíos y ciertas comunidades. Y bueno, yo creo que los colombianos también, pero el colombiano se va y regresa y eso como que no se habla, pero definitivamente yo entendí lo que significaba esa palabra homesick, el sentimiento, lo que se siente, y yo creo que es a lo que tú te refieres, y yo sé que tú lo conoces muy bien, cuando tú llegas a vivir a un lugar en el que no se habla tu idioma, en el que no se oye tu música, en el que no se come tu comida, en el que no te encuentras con gente y con caras conocidas, y ese sentimiento, sentir eso de familiaridad, eso es vital. O sea, tanto como el aire para respirar. Así es. Y Carlos Alberto, tú lo sabrás. Y eso no se sabe, eso no lo hemos estudiado, de eso no hablamos. Entonces, ahora hablan a raíz de la pandemia y de ciertas cosas que han cambiado en la manera como vivimos, y esa es otra palabra que también aprendí en inglés, y que es belonging, lo que significa sentir que tú perteneces. Y esto es tan difícil de estar por fuera, porque es que esos años que uno pasa en su país son unos años fundamentales en la vida de un ser humano. Todo eso que se construye a nivel cerebral es importantísimo y hace parte de ti y no se va de ahí, ¿no? Y es donde construyes todos esos elementos que te hacen sentir a gusto, ese bienestar que viene
de vivir en tu país, de estar en tu país. Yo lo sentía momentáneamente cuando de repente a mí mis papás se les daba por mandarme con un primo, yo no sé quién, yo no sé dónde, yo sentía horrible, lloraba 2 días, regresaba y a mí se me olvidaba. Pero ese sentimiento constante, ¿no? Eso es otra cosa. Creo que esas eran las 2 cosas que quería decir para despedirme, pero pues aquí quedamos con una tarea enorme y un reto también. A ver, hay muchos temas, ¿no? Los colombianos en el exterior hay muchos temas para debatir. Sara ha tocado unos temas, unos puntos muy importantes. ¿Por qué los congresistas tienen desinterés en los colombianos o en las remesas? No, ellos saben lo importante que es para Colombia y para ellos, porque es que ellos tienen que aprobar el presupuesto general de la nación. Ustedes saben de lo que les entra al presupuesto, al fisco por los colombianos en el exterior. Saben lo importante y necesario que es para el presupuesto, para ellos, porque ellos viven de eso. De ahí también ese presupuesto, ellos comen su tajada, que es las cuotas burocráticas, etcétera. Lo que pasa es que no le dan la importancia que nosotros merecemos, pero saben de la necesidad de esos 3 millones o 4 billones o 5 billones que nosotros le aportamos al fisco. ¿Por qué no votan? ¿Por qué los congresistas tienen el pensar de que los colombianos en el exterior no se caracterizan por participar activamente en las elecciones parlamentarias? Y a raíz de eso, ellos, por eso es la oposición tan férrea a los proyectos como es el caso de las curules, porque dicen, pues, son 3, 4, 5 pelagatos que votan allá en Estados Unidos. A nosotros no les interesa eso. A ellos les interesa son votación, votos. Entonces, a raíz de eso, de esa abstención que existe en los colombianos en el exterior, que es un 78%, hombre, ellos dicen, no, pues, que ellos no votan. ¿Por qué los vamos a premiar con 2 o 3 curules? Pero la verdad es que ellos son los culpables de que nosotros no votemos. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y te repito, me tuve el trabajo de analizar 5.600 y pico proyectos de ley y no hay uno o hay 2 solamente los colombianos. ¿Eso qué nos significa? De que pues, nosotros somos una comunidad que no les importa, que no tienen interés en nosotros, que les da lo mismo si existimos o no existimos. Es tanto la discriminación y el olvido es que en el censo de 2018 a nosotros no nos tuvieron en cuenta para ese censo. No nos tuvieron en cuenta. Entonces, y tenemos de que nosotros, las cifras de colombianos en el exterior, alguien habla de 9 millones, del 9%, pero realmente esas cifras son tentativas, porque ni la Cancillería, ni el DANE, ni los consulados han hecho la gestión, ni el mismo gobierno ha hecho gestiones para que nos censen a nosotros. No sabemos cuántos existimos en el exterior, qué necesidades tenemos. O sea, ellos no saben. Hablan de 6 millones, pueden ser más, pueden ser menos, pero la realidad es una comunidad bastante significativa. Tú hablabas de las curules, hablabas de que los colombianos somos el 9%, hombre, Antioquia tiene 6 millones y pico de habitantes y entre Cámara y Senado tiene 28 curules. Prácticamente es lo mismo que nos podrían dar es el mismo derecho que tenemos nosotros, porque somos alrededor de 6 a 6 millones y medio aproximadamente. Entonces tenemos los mismos derechos por constitución. Si nos aferramos a la constitución política en el artículo 171, 176, esas mismas curules nos tendrían de dar a nosotros los colombianos del exterior, pero tenemos una. Ahora, yo tengo un proyecto y lo vengo socializando hace mucho rato. Como dice acá, todos somos Colombia. Esa mano y ese mapa
muy significativo, tiene su significado. Es una mano donde nosotros le estamos diciendo, aquí vivimos, nosotros existimos. Todos somos Colombia. ¿Por qué no legislan? ¿Por qué no son solidarios con nosotros? ¿Por qué no tienen ese compromiso y esa solidaridad y ese sentido de pertenencia por los colombianos que recibimos en el exterior? Y sabiendo de que somos una fuerza laboral y económica muy importante para Colombia. Entonces, yo vengo con este proyecto, lo que decía Sarita. Hombre, vivimos muy alejados unos del otro. Son cinco regiones o 5 en diferentes partes del mundo, pero tenemos la tecnología, tenemos estos adelantos, pero hay que aprovecharlos. Tenemos que unirnos, pero hay que socializar estos proyectos. O sea, yo vengo socializando este proyecto de las curules y allí creo que a ti te lo mandé, Sarita, y a Sandra, que es lo que le envié. Ahí habla más o menos de la importancia de los colombianos en el exterior y hablamos de cifras. Eso le podría abrir un panorama a esos congresistas que no saben quiénes son los colombianos y qué importancia representamos para Colombia y para el fisco de los colombianos en el exterior. Ese proyecto hay que usarlo. Mira, yo tengo aquí en mis manos, le he llamado a 28, a 26 congresistas entre Cámara y Senado, tocando la puerta y mandándoles ese proyecto para que sepan de nosotros, para que, como dicen los políticos, patinar este proyecto en el Congreso, tocando esas puertas a ver si podemos recuperar o tener que ellos tengan solidaridad, compromiso y sentido de pertenencia por nosotros y nos ayuden con estas curules. Son muy necesarias. Si nosotros no tenemos una buena representación en el Congreso, hombre, no hay quien abogue por nosotros, no hay quien llore por los colombianos en el exterior. Hemos tenido unos representantes que, si los calificamos en su labor legislativa, no pasan de 1 a 10, no llegan al 2%. La última congresista, la última representante, Carmen Felisa Ramírez, lleva 2 años, y solamente pasó un proyecto y se lo archivaron, y que de pronto fue mal presentado, que es el de las curules que la acaban de archivar. Pero el resto, su labor, todos los proyectos que esta señora ha pasado, se ha dedicado a socializar y a impulsar el programa de su mentor, Gustavo Petro. O sea, no ha hecho nada por los colombianos. Hemos elegido mal, pero tenemos que unirnos y tenemos que socializar esta vaina y de pronto conseguir que nosotros tengamos una mejor representación en el Congreso, con sentido de pertenencia, con compromiso, con solidaridad. Todos somos Colombia. He creado ese grupo cívico-político y de liderazgo, pensando en eso, en esas necesidades de los colombianos, de ser ese vocero solidario, sin necesidad de buscar recompensas, por decir algo. Como digo yo, que su mano derecha no sepa lo que mal que su mano izquierda hace. O sea, sin necesidad de tomarme la foto. Vamos a luchar por los colombianos en el exterior y necesitamos los curules, porque necesitamos quien llore por nosotros allí. Si no tenemos esa representación, vamos a seguir así, invisibles, discriminados y usados. Decía Sarita en un momento que a los congresistas no les interesa. Sí nos interesa. Sí somos visibles cuando el Congreso legisla para subir los impuestos, para subir los trámites consulares, para sacarnos más impuestos. Trataron de que nosotros los colombianos tuviésemos que declarar impuestos por lo que tenemos acá en Estados Unidos. Eso es una arbitrariedad, porque lo que usted consiguió en Estados Unidos es de Estados Unidos y aquí pagamos impuestos. ¿Por qué tenemos que pagar en Colombia si ellos no invirtieron para que nosotros tengamos esa casa, ese bien aquí raíz? Y así sucesivamente. Si nos ven, somos visibles y somos amigos para clavarnos más impuestos, pero no para ayudarnos. Entonces, yo dejo en el tintero esa propuesta. Todos somos Colombia, grupo cívico, político y de liderazgo. Todos somos Colombia.
solidaridad, compromiso y pertenencia por los colombianos residentes en el exterior, y seguiremos la lucha para que esto llegue a un buen fin, podamos lograr esa unificar a los colombianos en un grupo, llámese así o como el que sea, pero que estamos unidos. Hombre, tenemos que estar unidos si queremos salir de esa discriminación, de esa invisibilidad que nos tiene. De acuerdo, Carlos Alberto, nos convenciste. Ya quedamos comprometidas contigo y con todos los colombianos en el exterior. Yo estaba pensando también que sí les interesa cobrarnos los impuestos, que sí les interesa subirnos el valor de los servicios consulares, etcétera, etcétera, pero es que saben que no tenemos de otra, ¿no? Porque estaba yo pensando, yo me voy a poner a estudiar este tema, pero uno no le va a dejar de mandar plata a quien la necesita en Colombia, a un familiar. Entonces ese ingreso lo tienen, ellos no tienen que hacer nada, lo tienen asegurado. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Carlos Alberto. Hace mucho tiempo queríamos hacer este programa, pero todo toma su tiempo, pero todo se hace. Y ya lo hicimos y estoy muy contenta. Y bueno, gracias a Sandra también por haberse interesado en este tema. Y pues ya no dejamos de pensar en esto. Y muchísimas gracias a los dos nuevamente. Ya yo había dado mis agradecimientos, Carlos Alberto, y esto también merece una parte 2. Vamos a ver, hagamos la tarea a ver si dentro de 6 meses tenemos noticias diferentes. Perfecto. Porque sí tenemos que ejercer presión de verdad para que los colombianos en el exterior dejen de ser invisibles para Colombia. No, totalmente, totalmente. Este proyecto de las curules de Todos Somos Colombia, pues lo vamos a lograr pasar. Tengo unos congresistas que de pronto lo van a pasar en la próxima legislatura. Y hay algo que tenemos que pensar o dejo en el tintero. El 10% que Trump le quiere colocar a las divisas, a esos giros. Esperemos que el pueblo colombiano, el gobierno colombiano haga gestión para que, según para los Estados Unidos, Colombia es la niña de los ojos bellos, la corona del reinado, por decir algo. Y esperemos que el gobierno, presidencia, legislativo, la Cancillería, el consulado y nuestra representante de pronto aparezca y haga algo por nosotros para atajar ese 10%. Claro que ese 10% eso es una exageración, eso suena como la pared que iban a pagar los mexicanos. 10%. Totalmente. Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, yo he dicho eso bastante últimamente y me he equivocado, o sea que a lo mejor sea cierto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo a los dos, me alegró verlos. Muchas gracias por la invitación, reitero por la invitación, gracias por este espacio y esperemos que podamos volver a tener otro programa así de ameno y de información para los colombianos en el exterior y en el interior. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao.